Buenos días. Si vemos cualquier periódico o escuchamos las noticias en televisión o en la radio, nos damos cuenta de que la mayoría de las noticias son malas y parecen ir empeorando. Lo que está sucediendo a escala nacional y mundial es simplemente la amplificación de lo que está sucediendo a nivel individual en el corazón de las personas. Las personas están en las garras de un poder que las tiene sujetas en lo más profundo de su ser. Y ese poder, si no se controla, empuja a las personas a la autodestrucción, de una forma u otra. Ese poder es el pecado. Desde donde se le vea, el pecado es una mala noticia. El pecado tiene consecuencias que inevitablemente llevan a la miseria y al dolor. En primer lugar, el pecado tiene el egoísmo en su centro, en su corazón. El elemento básico de la naturaleza humana caída es la exaltación del yo, el ego. Cuando Satanás cayó, estaba afirmando su propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. En Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14, vemos que habla de Satanás diciendo: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Cuando Adán y Eva creyeron en su propia comprensión del bien y del mal, por encima de la clara instrucción dada por Dios, cayeron en pecado. Por naturaleza, cada persona es egocéntrica y está inclinada a salirse con la suya. Llevará su egoísmo hasta donde las circunstancias y la tolerancia de la sociedad se lo permiten. Cuando la voluntad propia de una persona es desenfrenada, consume todo y a todos a su alrededor en su búsqueda insaciable de complacerse a sí misma. Constantemente oímos que cuando los amigos, compañeros, colegas o cónyuge dejan de proporcionar lo que uno quiere, entonces hay que descartarlos, deshacerse de ellos, dicen soltar. Esta forma de pensar en nuestro mundo ha dado tanta importancia a la autoestima y a la voluntad propia que prácticamente cada deseo ha llegado a considerarse un derecho. Cada objeto, cada idea, cada circunstancia y cada persona se ven a la luz de lo que pueda contribuir a los propios propósitos y bienestar. El afán de riquezas, posesiones, fama, dominio, popularidad y satisfacción física lleva a las personas a pervertir todo lo que poseen y a todos los que conocen. El trabajo incluso se ha convertido en algo nada más que un mal necesario para financiar los propios caprichos. Una persona sumida en la voluntad propia y la autorrealización se vuelve cada vez menos capaz de amar, porque a medida que su deseo de poseer crece y su deseo de dar se debilita cada vez más y más. La codicia aleja progresivamente a la persona de todos los demás, incluso de los más cercanos y queridos. El resultado final es la soledad y la desesperación. También el pecado produce culpa. Esta es otra mala noticia. Quizá podemos, muy convincentemente, tratar de justificar el egoísmo, pero eso no puede evitar que genere culpa. Al igual que el dolor físico, la culpa es una advertencia dada por Dios de que algo está mal y que necesita ser corregido. Cuando la culpa se ignora o se suprime, continúa creciendo y haciéndose más y más intensa. Y con ella vienen la ansiedad, el miedo, el insomnio y un sinnúmero de otras aflicciones espirituales y físicas. Muchas personas intentan superar estas aflicciones enmascarándolas con posesiones, con dinero, con alcohol, drogas, sexo, viajes, psicoanálisis.
y otras cosas. Tratan de aliviar su culpa, culpando a la sociedad, culpando a los padres, a una infancia desfavorecida, al medio ambiente, a los códigos morales que son restrictivos, incluso a Dios mismo. Pero esta idea irresponsable de culpar a otros, personas y cosas, solo agrava la culpa y aumenta las aflicciones que la acompañan. También el pecado produce falta de sentido. Una persona autocomplaciente no tiene sentido ni propósito. La vida se convierte en un ciclo interminable de tratar de llenar un vacío que no se puede llenar. El resultado es futilidad y desesperación. Una persona autocomplaciente no encuentra respuestas a preguntas tales como ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Qué es la verdad? Al tratar de encontrar una respuesta, lo único que descubren son las mentiras del sistema mundial actual controlado por Satanás. Vean lo que dice Juan 8 en el versículo 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando había mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Por otro lado, el pecado produce desesperanza. Cuando hay falta de sentido, lo que viene entonces es la desesperanza. Una persona egoísta y consumista pierde la esperanza, tanto en esta vida como en la próxima. Aunque lo niegue, siente que ni siquiera la muerte es el fin. Y para el pecador desesperanzado, la muerte se convierte, por lo tanto, en la peor noticia. Millones de bebés nacen cada día en un mundo lleno de malas noticias. Y debido al egoísmo desmedido que permea en la sociedad moderna, a millones de otros bebés no se les permite ni siquiera entrar al mundo. Esa tragedia por sí sola ha empeorado enormemente las malas noticias del mundo moderno. Las pequeñas noticias, incluso aparentemente buenas, a menudo son apenas un breve respiro de las malas, y a veces incluso las que parecen buenas noticias solo enmascaran un mal atrás de ellas. Pero sí hay buenas noticias. La esencia de la carta de Pablo a los romanos es que hay buenas noticias que son verdaderamente buenas. Creo que la mayoría de ustedes ya sabe que la palabra griega para evangelio significa buenas noticias. Pablo proclamó la buena noticia de que en Cristo Jesús el pecado puede ser perdonado. El egoísmo puede ser vencido, la culpa puede ser eliminada, la ansiedad puede ser aliviada y la vida puede tener un significado y una esperanza que van a perdurar toda la eternidad. Esas son buenas noticias en realidad. En los primeros 6 versículos de este capítulo 1 de la Epístola a los Romanos, que es una carta sobre la buena noticia de Dios, Pablo da un resumen del Evangelio. Y con eso en mente vamos a leer este pequeño pasaje. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Podemos notar que Pablo se presenta aquí diciendo que es un siervo de Cristo, llamado y apartado. Este pasaje también refleja una verdad más profunda sobre nuestras vidas. Cada uno de nosotros ha sido llamado para un propósito que va mucho más allá de lo que hacemos rutinariamente día con día. Como cristianos, hemos sido llamados a una historia que abarca la eternidad, una historia de redención y gracia. Las palabras de Pablo nos recuerdan que nuestra verdadera identidad y nuestro propósito es que
que somos llamados a ser de Jesucristo. Y esta es la buena noticia. Hasta ahí la reflexión de hoy. Dios les bendiga, que sigan teniendo un excelente día.